Buenas noches amigos, les saluda José Zárate de Perú, 77 Noticias. Muy buenas noches, ciudadanos de Lima Este y de todo el Perú. Hoy nos reunimos para dar testimonio de la fuerza de un pueblo que no se resigna, que no se calla y que exige ser escuchado. La realidad que vivimos es dura. Desigualdad, corrupción, servicios públicos que no alcanzan, pero también es cierto que en cada barrio, en cada comunidad existe la energía de hombres y mujeres que trabajan con dignidad y que reclaman justicia. Esa es la voz que recogimos hoy en las calles y esa es la voz que traemos a este espacio. En ese camino hemos realizado entrevistas con vecinos y dirigentes de Lima Este. Sus palabras son claras, piden salud de calidad, educación que forme a sus hijos, empleo digno y transparencia en la gestión pública. No son discursos, son testimonios vivos que reflejan un cambio real. A partir de esa voz ciudadana presentamos propuestas. Primero, una lucha frontal contra la corrupción, con mecanismos de control y rendición de cuentas. Segundo, un sistema de salud único y universal que garantice atención para todos. Tercero, una educación pública fortalecida que forme ciudadanos críticos y profesionales competentes. Cuarto, una economía inclusiva que promueva el desarrollo regional y respete nuestros recursos naturales. Ofrecemos a continuación una entrevista al partido de don Roberto Sánchez y Pedro Castillo Terrones en coalición también con Antauro Humala. Adelante pues, amigos. Esta convocatoria del partido Juntos por el Perú. Para Perú 77 Noticias, Lima, Perú, la prensa alternativa. Hoy, domingo, la entrevista a Walter Flores Choco, senador por Lima para Juntos por el Perú. Juntos por el Perú, con el número 3, Y con las propuestas vienen las preguntas del canal. Señor Roberto Sánchez, nos habla usted de democratizar la sociedad y el Estado como un proceso necesario para el desarrollo del Perú. ¿Qué nos dice en cuanto a esa primera propuesta? Bueno, en primer lugar un saludo a todos los oyentes, televidentes. Quiero sentir mi pesar por el fallecimiento del compañero Napoleón Becerra, a pesar que no es de nuestras filas, es un compañero de izquierda que ha fallecido en un accidente de tránsito rumbo a la ciudad de Ayacucho. En segundo lugar, traer el saludo de nuestro líder de nuestra organización, el presidente Pedro Castillo Terrones. Y también el saludo de Roberto Sánchez Palomino, nuestro candidato presidencial, que hace unos momentos hemos tenido una comunicación, que está haciendo una gira por el nororiente del país. Respecto a la pregunta que ha manifestado, nosotros consideramos que nuestro país vive una situación de crisis muy profunda. Nosotros estamos en una situación en la cual nuestro país está sumido en un gobierno que dirige este Congreso mafioso que se ha apoderado de la voluntad popular. El presidente Castillo fue elegido presidente de la República, sin embargo, estos personajes que representan a la vieja oligarquía, a los sectores más poderosos de este país, a los grandes empresarios y a las transnacionales, gobiernan desde el Congreso, gobiernan poniendo presidentes títeres como Dina Boluarte, como Geriel Chifero y ahora el actual presidente. Nosotros consideramos que esta sociedad, para poder sentar las bases del desarrollo, tiene que ser democratizada. Y en esa perspectiva, nosotros pensamos que debemos integrar a todo nuestro país, y esto significa para nosotros un nuevo acuerdo social, un nuevo acuerdo de voluntades bajo una nueva constitución.
¿Considera usted, señor Walter Flores, que será difícil el determinar en las primeras instancias de gobierno el cambio de la Constitución si es que no se tiene mayoría en Senado? Sí, nosotros consideramos que el cambio de la Constitución va a ser una realidad, porque nosotros partimos de un hecho que vamos a ganar las elecciones. Vamos a ganar las elecciones y vamos a recuperar no solamente la democracia, sino vamos a recuperar el gobierno del pueblo. Nosotros consideramos que quien es el soberano es el pueblo, y la nueva Constitución va a ser una realidad a través de una asamblea constituyente. ¿Usted considera que es muy importante que Juntos por el Perú y la aliación con Pedro Castillo Terrones, que hoy cumple injustamente una pena de 11 años, 6 meses sin prisión, de que se debe de establecer enseñanza al pueblo para que vote más por senadores en todos los sentidos? Sí, nosotros conocemos y sabemos que el presidente Pedro Castillo se encuentra no detenido, se encuentra secuestrado en las mazmorras de Barbadillo. Después del golpe de Estado fue apresado y sometido a un proceso judicial injusto, un proceso viciado que nosotros consideramos que esto va a ser revertido no solamente en las instancias judiciales que va a haber una apelación, sino recurremos a las instancias internacionales. Pero presidente Castillo, nuestra primera acción de ganar estas elecciones será liberarlo. Y vamos a liberar al presidente Castillo y vamos a cortar la secuela de los juicios a todos nuestros compañeros que están siendo perseguidos y encarcelados. Para nosotros son presos políticos. ¿Por qué se da esa situación? Porque ellos vinieron desde el sur andino y de diversas partes del país a defender la democracia, a defender el voto popular. Y en ese sentido, nosotros creemos que somos los genuinos representantes del pueblo porque somos un partido del pueblo que hemos nacido para defender sus intereses. Y hoy, esas encuestas que hoy día en la República, el Instituto de Estudios Peruanos nos da el tercer lugar, después que nos han estado ninguneando y nos han estado escondiendo. Pero yo le digo, señor periodista y a todos los oyentes, que la realidad es diferente. Estamos haciendo la ruta castillista en todo el país y el pueblo peruano, en los lugares que estamos yendo, nos ve con mucha esperanza y en forma masiva nos recibe. Somos la alternativa del pueblo y vamos a luchar por cambiar este estado de cosas. Los contratos ley establecidos por el gobierno comunista de Fujimori, ¿considera usted que deben de ser cambiados y erradicados de nuestra realidad nacional? Así es. Todo contrato que se debe hacer en este país deben ser bajo nuestras leyes peruanas. El Código Civil establece las relaciones contractuales no solamente a nivel de nuestros ciudadanos, sino también cuando tengamos que hacerlo con empresas, ya sean nacionales o transnacionales. Sin embargo, este Congreso, este gobierno fujimorista anterior a esta mafia, instauró con los contratos ley para perennizar y para subordinarnos los intereses de las transnacionales estos contratos. Nunca se ha visto en ninguna constitución que los contratos tengan fuerza de ley constitucional para las transnacionales. Eso es para asegurar nuestra dependencia y nuestra dominación. Nosotros vamos a derogar esas leyes y no solamente eso, vamos a hacer una revisión y una auditoría de todos esos tratados de libre comercio y de todos aquellos que se han beneficiado con estos contratos ley. La justicia vendrá, el pueblo tendrá un gobierno a favor de sus intereses y una economía puesta al servicio del pueblo. Y finalmente, ¿considera usted que hay que darle más poder descentralizado a las provincias, a los departamentos, vía sistema federativo, para que puedan ellos determinar su propio gobierno, dejando de lado el centralismo limeño que tras cientos de años ha dominado todo Perú? Sí, mira, hay una situación que siempre se ha hablado, considerar de que la descentralización
económica fundamentalmente se hace bajo un sistema federal. Es una situación que a veces puede ser un matiz. Lo que nosotros sí creemos es con una efectiva descentralización, que los gobiernos regionales y los gobiernos locales tengan capacidad no solamente de gasto, que debe ser sustentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que deben tener una autonomía plena en todo aspecto, principalmente el económico, que le permita sentar las bases para el desarrollo de cada uno de sus regiones y sus provincias. Acá se habla de una descentralización, pero la economía lo maneja el MEP. Aquí las obras que puedan hacer los gobiernos locales, los gobiernos regionales, está supeditado a los intereses de lo que dice el MEP y eso también bajo los intereses de las constructoras, de aquellos que siempre se han beneficiado del Estado. Nosotros hablamos y planteamos de una descentralización plena. Creo que el centralismo en este país ha hecho mucho daño. Por eso las grandes migraciones del campo a la ciudad, que ha hecho de las urbes urbanas las grandes metrópolis. El desarrollo de nuestro país se va a dar porque en cada región tenemos los recursos suficientes para poder desarrollarnos. Y no solamente ello, nosotros creemos también en una economía mixta, donde el empresariado que tenga una visión de patria, una visión nacional, se le va a dar todo el respaldo, porque nosotros no somos estatistas. Nosotros creemos en el desarrollo de nuestro país, creemos en la unidad de todos los peruanos, la integración de todos los pueblos, el acuerdo de todos para participar en los destinos de nuestro país. Por eso la nueva Constitución para nosotros es un instrumento integrador y de desarrollo de nuestro país. Señor Walter Colchado, de Juntos por el Perú, con el número 3, díganos usted el promedio de 267.000 millones de soles que se determina para el presupuesto general de la República, ¿en qué se debe determinar como primera instancia para los proyectos del gobierno en Perú? Sí. Nosotros consideramos que en este país existe una distribución injusta de la riqueza. El dinero, los recursos que tenemos del presupuesto nacional, más de la mitad va a llegar a los bolsillos del 1% de esa burguesía monopólica, de aquellos sectores que hoy se están beneficiando de nuestro erario nacional. Nosotros creemos que vamos a acabar con esa situación de mercantilismo que vive en nuestro país, que un pequeño grupo de personas, 4 o 5 familias, se benefician de la mitad del presupuesto nacional. El presupuesto debe ser destinado principalmente para los servicios, agua, luz, vivienda, educación, trabajo, que son los pilares de una democracia. Y esos son negados, esos derechos son negados. Nosotros consideramos que eso también van a ser destinados y señalados como derechos fundamentales, para que estos derechos a los servicios básicos sean no solamente algo que el Estado debe hacerlo, sino debe garantizarlos como derechos fundamentales, al igual que las reivindicaciones sociales. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda debe estar garantizado en esta nueva Constitución. ¿Qué nos manifiesta? ¿Qué nos manifiesta usted? Señor Walter Flores Choco, senador por Lima, de Juntos por el Perú, con el número 3, ¿qué opina usted del famoso Plan Bukele en el ámbito de la ciudadanía de Perú y provincias en cuanto a la delincuencia? Mire, cada país tiene su propia realidad. Nosotros no vamos a implementar ni plan Bukele, ni plan Bush, ni plan nada. Nosotros creemos que en este país vamos a resolver los problemas sociales, principalmente de la delincuencia, el sicariato, de las organizaciones criminales primero, luchando y eliminando la corrupción, que es el factor principal que en este país genera la delincuencia, genera la violencia social. Nosotros entendemos de que nuestro país, como en todo país democrático, tiene instituciones que son el soporte de una sociedad. Y aquí lo que nosotros pretendemos es potenciar nuestras instituciones públicas en la lucha contra esa lacra social. Vamos a potenciar al Ministerio Público, vamos a potenciar al Poder Judicial,
vamos a potenciar a la policía, no interviniéndolo, sino dando leyes necesarias para que ellos se puedan reestructurar, se puedan reorganizar, pero en base a objetivos nacionales y planes de desarrollo, principalmente en el combate de la delincuencia. Nosotros pensamos, señor, que tenemos la fuerza suficiente para acabar con ello, pero es este gobierno mafioso que ha dado leyes pro crimen con el afán de pretender buscar la impunidad, porque muchos de ellos, la gran mayoría, están siendo evaluados, están siendo judicializados por organización criminal. En consecuencia, ellos han dado estos temas o estas leyes para flexibilizar la justicia en favor de sus intereses, y esas leyes pro crimen están siendo utilizadas por las organizaciones criminales para buscar también la impunidad. Las leyes pro crimen tienen una forma de ser o tienen un objetivo: buscar la impunidad de los grupos de poder que han criminalizado la sociedad, y también bajo esos criterios los grupos criminales, extorsionadores y delincuentes se benefician de estas leyes. No solamente vamos a derogar esas leyes, vamos a revisar por qué motivo se ha hecho esto, y todos aquellos responsables de que esta sociedad no tenga las garantías, y todos aquellos también que participaron en el golpe de Estado van a ser judicializados. La patria tendrá que liberarse de estos delincuentes de saco y corbata que hoy nos gobiernan, imponiéndonos una mayoría apócrifa, una mayoría que les ha dado esas facultades de cambiar más de 80 artículos de la Constitución. Esa mayoría abusiva que ha tomado el control de los diversos ministerios en una suerte de repartija. Esa mayoría que ha vacado presidentes en 10 años, más de 8 presidentes. Esa mayoría que en su afán de someterse al imperialismo y a las grandes transnacionales ha dictado y ha mejorado el capítulo económico en función de sus intereses, no en función de los intereses del pueblo. Por eso nosotros decimos, vamos a cambiarlo todo, vamos a recuperar el gobierno del pueblo, vamos a recuperar la democracia, va a haber un nuevo orden social en el sentido de que todo el pueblo debe participar en las decisiones de su país. Vamos a integrar a todos a través de la convocatoria a una asamblea constituyente y una nueva constitución, la primera constitución democrática en nuestra patria, porque las demás constituciones lo han hecho los grupos de poder para establecer parámetros para defender sus intereses de una minoría en desmedro de la grande mayoría. Y eso representa Juntos por el Perú, los intereses de las mayorías populares. Y vamos a hacer gobierno. El pueblo será el que gobierne a través de sus autoridades. El pueblo a través de sus cabildos abiertos, a través de sus ediciones comunales, tendrá una participación activa, porque este es el gobierno del pueblo, para el pueblo y para servir al pueblo. Vamos a cambiar todo. ¡Viva la patria! ¡Viva Juntos por el Perú! ¡Viva el pueblo! Perú 77 Noticias. Fue el candidato de Juntos por el Perú, Walter Flores Choco, con el número 3. Con el número 3, a quien le damos las gracias del caso. Muchas gracias a todos.